Muy buenas, vamos a probar hoy un nuevo deck para el canal, ¿ok? Básicamente una Mono Black Midrange, pero es una variación de la que yo traje últimamente. Hace un tiempo traje una Mono Black, la cual no fue muy bien, sí que es cierto, pero hoy traigo la versión oficial, ¿ok? Con Sheoldred, traigo también, bueno, Aguijonero Letal, que hay algunas versiones que lo llevan. Traigo Sheoldred, traigo Liliana, traigo un montón de cartas de caridad, ¿ok? ¿Para qué? Para verlas en acción, porque vamos a ganar mucho con este deck, ¿ok? Ahora, por fin, de lista, bueno, algunas cartas de lista, la otra la he incluido yo un poquito, ¿no? Con el Tuviente Revolucionado, que es cierto que no se juega en la lista, pero que a mí me encanta y que sin duda yo me tira incluso más, ¿ok? Más copias, la verdad. Tenemos también, bueno, aparte de Destrizar, que sí que es cierto que se jugaba, como remoto tenemos Destrizar, tenemos también a Rey Infernal un par de copias, le quitan un par de copias también. De Ravenman también lleva ahora, ¿ok? También tenemos, bueno, pues la masacre de Gancho Carne, también como Removal, y creo que es lo último, ¿no? Bueno, también para contar como Removal es Línea del Velo, el -2. Podemos también considerar como removal quizás trenzas, ¿no? Para hacer sacrificar. Soul Transfer también sí que es cierto que eso cuenta. Pero en general tampoco hay tanto. Y bueno, Invoke Display sí que es cierto. Pero básicamente es como si cogieras todos los de los colores que nos lleva el mazo, ¿ok? Puede ser el rojo, puede ser el verde, todos los demás colores, ¿ok? Con los que se suele jugar ahora mismo en estándar, el color negro. Y los incluyeras en una Mono Black y que, bueno, por ella sola se sustentara, ¿no? En el meta. Lo dicho, ya el mazo está comentado, porque lo he comentado otra vez. Lo único nuevo que lleva son Sheoldred, de Ravenman y bueno, le he quitado alguna otra copia, ¿no? Y poco más. Pero en general el mazo lo comenté hace ya un tiempo y se conoce. Así que vamos a jugarlo ya en el momento, ¿ok? Lo dicho, para intentar jugar el mayor tiempo posible. Y bueno, pues a ver qué tal va. Recuerda suscribirte porque este mazo es top. El que traje ayer era top, el que traje anteayer era top, ¿ok? Todo de tier 1, todo de lista. Si quieres aprender cuál es el metajuego, a jugarlo y bueno, para jugar también contra ello, suscríbete, por aquí lo vas a aprender. Simplemente eso. Dicho esto, vamos a ver qué tal va el deck. Primera mano, una mano súper curvada y muy buena, ¿eh? Tenemos el Sleeper, tenemos Subestimado, tenemos Línea del Velo en la mano y tenemos algo de Removal para encargarnos de cualquier amenaza un poquito más potente, ¿no? Hay que distribuir muy bien aquí el Removal por el tema de que, bueno, pues es escaso entre comillas, ¿no? Así que hay que saber muy bien a qué tirarle, en este caso, pues el Destrizar y el Garra Infernal. Al igual que con el -2 de Liliana, hay que saberlo muy bien, ¿ok? Lo dicho, no llevamos tanto removal como estas versiones, así que hay que tener cuidado, sobre todo en ese ámbito. Voy a pegar de 1, creo que voy a jugar luego Subestimado Tenaz. A meter algo de presión más que nada. Y en turno de pensamiento también el Destruyebancos Criminal en turno 2. Pero me arriesgo también a que lo mates, es cierto. El Destruyebancos lo quiero, simplemente vale, me hace un Dures. Pues bueno, si me lo quita adelante, no pasa nada. Pues no, me ha quitado la línea del velo, vale. Pero tiene sentido también. Bueno, atacamos, son 4 y... Bueno, 4. Sí, voy a jugar en este caso el Destruyebancos. El Destruyebancos lo quiero básicamente por el tema de, bueno, pues sobre todo la ventaja de cartas. No quiero tampoco transformarlo por ahora. Si es necesario que no esté tapeado, pues entonces lo transformo y pego con él, ¿no? Pero por ahora lo quiero para obtener ventaja de cartas. Ya sabéis que yo la cagué en su momento y cuando pegué con él lo tripulé, ¿no? La cagué, así que bueno, pues he reflexionado, ¿no? Voy a intentar no pegar con él. Si es cierto que ahora, bueno, tiene fuerza tripular 3. Podría bajar el Caballero de la Sombra del Ocaso o transformar incluso esto en un 3-3 y atacar con esto. Pero no me diría para el robo de cartas, sí que es cierto. Así que creo que lo que voy a hacer es jugar esto por aquí. Caballero de la Sombra del Ocaso, estoy pensándolo. Esto va a transformarse así. Sin duda, vaya. Y creo que voy a pegar de 2, quizás. Puedo pegar de 4. Quiero intentar tomar el rol agresivo en esta partida, porque ahora mismo el oponente tiene más que nada defender. Pero no sé, jugar el caballero que tiene amenaza, tripular y pegar de 4. O yo que sé, pegar en general. Estoy pensando. Creo que no es mala idea, la verdad. Tripulo. A ver, pegar al oponente. Y pego de 4. Luego ya cuando, por ejemplo, a partir de aquí, ya empezaré a robar cartas, supongo, con el Destruyebancos. O yo que sé, poner el contador sale Volver para robar cartas en la última, ¿no? Vamos a ver. Parece un mirror, ¿eh? O sea, yo lo estoy viendo y parece un mirror, la verdad, vale. Agarra infernal ahí, se muere. Un buen robo, la verdad. No está nada mal, sobre todo por el tema de que si hago full control, sacrifico el aguijoneador. O incluso el caballero, ¿no? Puedo hacer las dos cosas si quiero. Puedo darle +1/+1 y con el otro tripular, incluso. O sea, en plan con el que entraría en este caso. No sé si dejar en general el caballero o dejar el aguijoneador, ¿no? No tengo ni idea de cuál dejar. Creo que voy a dejar el caballero.
Voy a pegar ese turno de 6, la verdad que no está mal, se iría a 3 vidas. Voy a intentar meter un poquito más de presión. Full control. Saltaría el trigger, perdón, saltaría la pila, el trigger de sacrificar. Y en respuesta, tripularé. Ahí está, perfecto. Y aprovecho el propio escorpión, vaya. No, es verdad, el jugador objetivo roba 2 cartas y pierde 2 vidas. Si se lo hacemos a él, se va una vida, ¿eh? Ojo al dato. Nah, obviamente paso, ¿no? Prefiero tener el mismo... que sería 3 vidas, la verdad, no pasa nada. No hay problema. Pero interesante, ¿eh? Bastante interesante, la verdad. Tenemos el 6, se va a 3 vidas. Y si Netuno si no tiene alguna respuesta contra el caballero de Beta. Que no espero, ¿no? Espero que tenga algo de removal o algún blocker o algo, ¿no? Seguramente tenga. Pero bueno. Empezamos a robar carta con el destruye bancos y poco más. Hombre, incluso ahora con la garra infernal lo mato, ¿no? Si hay una carta de un cementerio, nada, igual, se sigue muriendo. Ha visto, aparte, él ve mi mano, sabe cuál es mi mano. Con la garra infernal me lo cargaba, punto. O sea, fácil, la verdad, bastante fácil. Pues nada, la siguiente, primera partida bastante bien, ¿ok? Vamos a ver qué tal va la siguiente. Nosotros también llevamos la intrusa al cementerio teníamos, pero bueno, no salió ninguna. Que en este penny, por cierto, me había encantado, ¿eh? Pero bueno, no ha sido el caso. La verdad, bueno, Black Midrange es un mazo que es como decir, bueno, ¿te gusta el pack negro que ahora mismo en estándar? Pues juégalo. Simplemente juégalo. No le metas ningún color, no le juegues Rakdos, no le juegues Jung, no le metas tampoco azul, no le hagas Grixis. Hazlo mono black, ¿ok? Sí que es cierto que, bueno, con el... Por lo menos en este caso esta versión sí es muy viable en estándar, ¿ok? Está bastante bien. Y gana mucho últimamente. Para estar en el top como está, bastante. Me queda la mano una mano muy buena, muy curvada. Me gusta mucho. Tenemos, lo dicho, algo de removal. Y, oye, tenemos... Es que parece una mono black, creo más que nada, ¿eh? O sea, turno 1, durmiente. Turno 2, subestimado. Turno 3, intrusa. Turno 4, shoulder. Si es que se da el caso y el oponente no hace nada, ¿no? Tampoco creo, pero bueno. Que me refiero, es una mano bastante bonita. Está muy bonita y muy curvada. No sé si asegurarme básicamente de que bloquee, ¿no? Para hacer sin turno intruso al cementerio. Creo que me... No. Subestimate nada. Si me lo mata y ataca, eso que pierde ya, ¿no? Pero bueno. Si va a tradear, por mí perfecto. O sea, me parecería lo mejor del mundo. Por favor. Si ataca, por ejemplo, eso con el subestimo tenaz y bloquea. O sea, y bloquea básicamente, tradeamos. La intrusa al cementerio va a tener un papel muy importante sin el turno. Si no, voy a intentar provocarlo yo, atacar yo y bueno, que el oponente ya sí eso bloquee, ¿no? Tampoco sé con cuál bloquear. Para la mano. Bueno. Sobre todo jugando este deck hay que tener en cuenta la ventaja de cartas, ¿eh? Y en este caso, en mi oponente acaba de marcar un 1-0, básicamente. Que sí, que hace scry y eso, y manda para abajo una carta, perfecto, pero yo que sé, ahora mismo no tenía tanta importancia devolver a la mano subestimado, en mi opinión, ¿eh? En mi humilde opinión. Transformamos. Atacado de 2. Aparte no me preocupa, tengo 6 cartas en mano, bueno, ahora mismo 5, ¿no? Pero tengo un montón de ventajas de cartas en la mano, así que no me preocupa ahora mismo la partida como está. De hecho, por mí, si devuelve la mano otra vez, el subestimado tenaza a la mano, si lo devuelve otra vez a la mano mía, vamos, lo firmo, sintética. Sigue siendo un 1-0, tengo la pista, pero bueno, eso será más adelante. Se va a 4 cartas. Parece Spermidrange, ¿eh? Spermidrange está volviendo últimamente al metajuego, lo cual me encanta. Y parece que sí. No, vale, te cae 6, 11, perfecto. Roba cartas, está bastante bien. Ahora sí voy a sacarle yo algo de provecho, obviamente. Intrusa al cementerio. Se va el subestimado. Y voy a atacar de 2. Me da igual que me pegue de 3, como lo que quiera pegar, la verdad. Vamos, turno. Vale, Jix, vale. Muestra tu mano y elige una carta de criatura de ahí y la descarta. Muy buena sac, que me encanta, ¿eh? No, de verdad, estoy pensando en la mono black. Esta meter alguna copia, porque es que me encanta esa sac, lo digo en serio. Me parece brutal, pero como digo, brutal, de verdad.
Me parece increíble. Me quitará alguna carta, supongo. La descarte. Bueno, claro, lo que hago es descartarla. Sheoldred o algo. Tengo que encargarme en los siguientes turnos de intentar atacar lo mayor. Bueno, lo que más que pueda, ¿no? Para así el cementerio. Luego se marca un tutor, se pone la carta en la mano, pierde 3 vidas, pero es brutal la saga, de verdad. Y no ataca, ¿vale? O sea, me acaba de ver la mano, pero no ataca. Increíble. Sí. Una carga infernal ahí. Para atacar a Exilar, se lo vas a generar. Voy a subir esto a la segunda. 3-3. Y pego con todo. Subestimado fuera, gana una vida, pierde una vida. Ganan 6, se va a 6. O sea, se marca un tutor. Busca una carta cualquiera, puede ser una ira. O sea, me espero perfectamente que barra la mesa ahora. Me lo podría esperar, vamos, de cajón. Sin embargo, aquí ocurre algo que se hace el tutor. Pierde 3 vidas. Si barra la mesa, si en el turno hago yo subestimado tenaz y lo mato. Es decir, que no le conviene tanto, la verdad. No creo que lo haga, no creo que busque una ira. Buscará algo, cualquier cosa, pero tiene que haber alguna vidita. Por muy tonta que sea, alguna vidita. Lo que sea, pero alguna vidita. Si no, no le vale. Bueno, eso sí. Ok. Eso sí lo mantiene vivo. No tontería, pero lo mantiene vivo, ¿eh? Ahí está, gana una vida, se va a 4 y creo que toca ya, ¿no? No, pues hace de noche y todo. Pues... tengo miedo. Bastante, de hecho. Voy a atacar, creo, ¿eh? O saco el subestimado. Es que no sé qué tiene en la mano. No, entonces me tapeo, me quedo tapeado. Voy a atacar y punto. Es que no hace nada, yo qué sé, no me parece extraño. Descarta carta. Se muere. Y luego por 3, supongo que le pongo un contador y lo mato, ¿no? No sé qué tiene en la mano, no quiero jugármela para nada, pero yo creo que es lo correcto ahora mismo, ¿no? O luego hacer el quiconero y hacerle robar 2 cartas, quizás. Sobre todo por si lo matan en respuesta, ¿no? Y pierdo el turno. O sea, es lo que me preocupa realmente a mí. No sé. No sé qué hacer. Tengo miedo de que lo mate. Si tiene counter, por ejemplo, ante el counter esto no vale. Y si tiene removal, tampoco vale esto, mira. Me da igual, me la juego. Que tenga removal en la mano. Robo carta, pone el cuarto contador y pasa el daño, vale. Coño. Estaba yo que no podía, ¿eh? Yo digo, es que si tiene algún corta en la mano, por ejemplo, el guiconero ya no me vale para matarlo. Si tiene algo de removal en la mano, pues el contador no me vale para matarlo. Así que estaba ahí oscilando entre qué hacer. Pero bueno, dije al final, mira, ten lo que tengas. Así que le puse el contador y pegué. Simplemente. Menos mal que no tenía removal, ¿eh? La verdad, menos mal. Y madre mía, vamos ya 2-0, 3-0, ¿no? Me parece brutal la versión. Me parece muy, muy buena. Una versión que, lo dicho, cuenta un montón de cartas, como habéis visto. Cuando de repente tiene una carta en mano, nosotros teníamos 4 cartas en mano. Era brutal. Era muy, muy heavy, ¿ok? Y en general, bueno, podría revivir cositas que me dieran por saco. De hecho, la saga estaba muy bien. Creo que es su mejor jugada, sin duda, ha sido la saga. La verdad. La crueldad de Gix me parece brutal, la saga. Pero bueno, tampoco ha sido súper importante al final. Jugamos primero, sí que es cierto, pero empezamos a jugar en turno 3. Es una mano muy buena y me encanta, pero es turno 3. Bueno, con la racha que damos me puedo quedar, la verdad. Me da igual, la verdad, tampoco estoy compitiendo nada. Y seremos nosotros, en general, esa tardanza, ¿no? La compensamos un poquito a salir nosotros, así que bueno. Si juega agro tendremos problemas, ¿no? Pero parece que no es el caso, lo cual está bien. Vale, muy rápida la partida, la verdad, bastante bien. Intruso al cementerio, la juego a pelo sin nada más, básicamente, por el tema de que si tiene algún corta que la corte me da igual. Ahí está el Syncopate. Me lo auxilia, color. Que exiliarme yo ahora. No pasa nada, te juego otra. Vale, lo contrarresta otra vez. Madre mía, ¿eh? En algún momento tiene que haber los cortas, espero. Pero es una mono blue. Viñing arrogante, vale. Sí, una mono blue.
Jugamos tierra, súper importante. Bajamos tierra antes de nada porque tiene un Spell Pierce en la mano. Y el jugador objetivo sacrifica una criatura. Algo no me juega con flash algo y yo ahí... Pero bueno, me flashea algo. Sacrifica. De hecho, hostia, bueno, pues a decir verdad, vale, a la mano. De hecho, un 1% en nuestro favor de nuevo. Te puse número a lanzar hechizos instantáneos de conjuros. Si hubiera tenido algún counter, vea si por ejemplo hacer desaparecer. Bueno, hacer desaparecer no, pero algún negar o algo, habría contrarrestado a Liliana, porque le cuesta uno menos los instant sorceries, ¿verdad? Cierto, cierto. Otra vez. Me da pesadilla al Dijin, ¿eh? No sé qué hacer, la verdad. Creo que sobre todo lo que voy a hacer es pegar 2. Me parece que la mano que tengo es muy buena. O sea, me refiero que la mano que tengo es de valor. Así que para hacer más uno de Liliana no me conviene. Si robo alguna tierra y la descarto, sí. Si no, paso a hacer más uno de Liliana, ¿eh? La verdad que pasaría bastante. Ahí con negro. Voy a aprovecharlo. Pues el tema de que el otro tiene amenaza y puede empezar a doparlo y eso, bueno, es mejor, ¿no? A ver. Pero no está malo como robado, de hecho no está nada mal. Me gustaría tapearme, pero me gustaría tirar esto cuando se tapee él. Así que ahora mismo no lo voy a hacer. Voy a darle un +1. Fijaos dónde. O al destrozar o al Takenuma. Takenuma es que puede volver eso a la mano y vuelvo a aprovecharlo. Al destrozar. Sin duda. Vale, se vuelve a tapar. Hacemos subestimado tenaz y ahora sí damos turno. Tiene que atacar obligatoriamente a Liliana porque entonces se muere su Dijin. Y Liliana aparte podemos devolverla a nuestra mano, ¿ok? Cuando nos convenga. Se muere, no pasa nada. Otro Dijin, vale. Hombre, a esto puedo doparlo, al otro no. Así que es cierto. Pienso. Tiene corta la mano, seguramente. A mí no creo que sea una buena idea jugarlo. Voy a intentar quizás meter presión, ¿no? Lo que dije antes. Creo que es mejor por ahora. No, aparte no puede bloquear, si es cierto, a este, pero bueno. O lo intentamos hacer el soul transfer, es que no me... Yo creo que no, no va a ser el caso, de verdad. No creo que entre. Voy a darle +1/+1. Ataco de 3 y de turno. Al combate. Doble Dijin me lo pone ya difícil a mí, ¿eh? Me lo pone bastante difícil. Si ahora, por ejemplo, se le encadena algún... ¿cómo se llama esto? 5 par, ¿no? ¿Cómo se llama? Ay, no me sale el Oftar que escruta. No me sale el nombre ahora mismo, ¿eh? Pero bueno, si le pone a encadenar de eso y le pone a encadenar mucho Instant o Sorcery, tengo un problema. No es el caso, menos mal. Ataca de 8. Así es bastante, pero bueno. Antes de yo. Takenuma. Matar, sinceramente, creo sí o sí que le mata a alguno. Como es normal. A la mano Liliana. Jugamos antes que nada a Liliana. Para dar un -2. Mira, entra, perfecto. Hostia, haz cuando flashea algo, lo estoy diciendo, ¿eh? Haz cuando flashea algo y bueno, pues ahí está. No creo tampoco, la verdad. O sea, me parecía raro. Es que hice con uno de ellos ese punto. Ah, hace que salgan de fase. Cualquier cantidad de cartas azules de tu mano. Te cuesta 2 menos lanzar esto por cada objetivo. Claro, pero es que ahora cada uno sería unos 5-4, ¿no? Por el tema del cementerio. Ay, Dios, pues tenemos un problema, ¿eh? Sí, creo que nos han matado. Nos han matado básicamente con esa jugada. Pues sí. Porque esto no tiene objetivo ahora. Básicamente, nuestro instant, nuestro sorcery. Pues sí, la verdad.
Eso no puedo tirarlo ahí, ¿verdad? No. Y cada uno pega de 10. O sea, cada uno pega de 5, por tanto en total 10. Bastante bien, la verdad. O sea, si hubiera sido esto instant, se hubiera sido diferente, pero como no es el caso, me mata. Bastante bien, bastante bien. Me ha gustado la partida, me ha gustado bastante. O sea, al fin y al cabo, da igual lo que hiciéramos, que el oponente iba a actuar en respuesta. Era muy fácil. Si hacíamos Soul Transfer, ¿no? En respuesta, hacía eso y punto. Era muy fácil la jugada. Si hubiéramos tenido Intruso al Cementerio en la mano, habría sido también muy diferente. Por ejemplo, Intruso al Cementerio es una carta que se carga ese mazo. ¿Por qué? Porque ODG no tiene importancia. Al fin y al cabo, casi siempre van a ser de 0-4 o así, ¿no? Es muy complicado que llegue a doparlos, por lo mismo. Porque estamos todo el rato con Intruso al Cementerio exiliando y exiliando. Pero, bueno, sí que es cierto, no ha salido, no pasa nada. Ha estado bastante bien la partida, me ha gustado. Y bueno, pues si te ha gustado también a ti, recuerda suscribirte, comentar, compartir el vídeo. Y bueno, pues dicho esto, no tengo mucho más que decir. Nos vemos en la próxima. Adiós.